Un saludo a los participantes de esta jornada y un agradecimiento a los organizadores por permitirnos compartir con ustedes nuestra experiencia en la vigilancia genómica de patógenos de importancia en salud pública. Mi nombre es Francisco Duarte y yo estoy en la coordinación del Laboratorio de Genómica y Biología Molecular del INCIENSA. Como ustedes bien sabrán, y para aquellos que tienen su primera aproximación también con nosotros, el INCIENSA es una institución pública adscrita directamente al despacho del ministro de Salud. En sus inicios fue un centro clínico que se encargaba de la recuperación nutricional de los niños con deficiencias nutricionales en el país y por por cambios en nuestras políticas de salud y cambios en el entorno de salud de la institución, como todas las instituciones públicas, ha venido transformando y tiene las funciones que tiene el día de hoy, que son ejecutadas por los Centros Nacionales de Referencia, que son las unidades operativas que se encargan principalmente de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio. En ese contexto y con el apoyo que le da la Ley 8270, en el cual designa la institución como el ente responsable de esta actividad, es decir, de llevar a cabo la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio, se desarrollan múltiples actividades dentro de las cuales se le da seguimiento a los eventos de importancia en salud pública, se realizan investigaciones prioritarias en ese mismo tema y se ejecutan procesos de enseñanza derivados del quehacer institucional. En ese contexto, en el contexto de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorio, es que se ha venido implementando y utilizando la vigilancia genómica. Y el proceso de vigilancia genómica no es nada más que una herramienta adicional para venir a fortalecer todos aquellos procesos de la vigilancia epidemiológica tradicional y los procesos que ya se venían desarrollando de vigilancia epidemiológica basada en laboratorio. Entonces, lo que queremos compartir con ustedes a lo largo de estos minutos es simple y sencillamente nuestras experiencias en diferentes eventos en los cuales hemos aplicado la vigilancia genómica para generar información, principalmente para conocer los patrones epidemiológicos o las características genómicas de algunos microorganismos y cómo también se utiliza esa información para transferirlo a los tomadores de decisiones en cuanto a reforzar las decisiones que se toman en políticas de salud pública. Así las cosas, este, el laboratorio de genómica y la utilización de técnicas genómicas dentro del INCIENSA ya tiene larga data de venirse implementando. Nosotros en el laboratorio de genómica empezamos con técnicas de tipificación que no eran directamente técnicas de secuenciación, sino que eran perfiles de macrorestricción de ADN. Eso se hacía en el contexto de la investigación de brotes, sobre todo brotes de transmisión alimentaria. Empezamos a utilizarlo desde el 2009, por ahí. Esa técnica, algunos la habrán escuchado, es la electroforesis en gel por campo pulsante, y en aquel entonces era el estándar de oro para la investigación de brotes, tanto alimentarios como brotes nosocomiales y de algunos patógenos bacterianos. El laboratorio de genómica se transformó por ahí del 2018 cuando empezamos a adquirir las tecnologías de secuenciación de nueva generación y la aplicamos en aquel entonces principalmente a los mismos temas en los que veníamos trabajando, que eran patógenos de importancia en salud pública en enfermedades transmitidas por alimentos. Y otros patógenos bacterianos, la investigación de brotes a nivel nosocomial o comunitario, la identificación de factores o determinantes, perdón, de resistencia. Y bueno, ocurrió lo que todo el mundo conoce, que se nos vino la pandemia a principios del año 2020 y en ese entonces asumió el laboratorio de genómica el papel de coordinar la vigilancia genómica del SARS-CoV-2 para darle información al sistema de salud de cómo iba avanzando la pandemia y cuáles eran las variantes del virus que estaban circulando en ese entonces. El primer genoma costarricense publicado
En ese contexto fue por ahí de abril del 2020, se logró secuenciar en incidencia en ese momento y desde entonces tomamos la política de compartir abiertamente esa información y toda la información que se genera de la vigilancia genómica se sube a los repositorios públicos y se generan informes actualizados que están a disposición de toda la comunidad científica. Se han venido utilizando las plataformas de secuenciación por síntesis con las que ustedes ya deben estar familiarizados. Y bueno, en ese quehacer de darle seguimiento a lo que estaba ocurriendo durante la pandemia y lo que ocurría con el COVID, también fuimos introduciendo otros patógenos para ir reforzando el quehacer de los diferentes centros de referencia. Y en el 2022 también secuenciamos algunos genomas de la viruela símica. Eh, Tuvimos una gestión mucho más activa en las redes internacionales de vigilancia de eventos de transmisión alimentaria, como suele ser el proyecto del Genome Tracker con la Agencia de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos. También hemos apoyado la vigilancia de influenza, tanto en eventos humanos como en eventos veterinarios. Se ha instaurado también a partir del 2023 la vigilancia genómica del virus dengue y así sucesivamente se han venido fortaleciendo los diferentes eventos en los diferentes centros nacionales de referencia de nuestra institución. Así pues, lo que tienen ustedes aquí es el organigrama institucional, cómo está organizada el INCIENSA, donde están los diferentes centros de referencia que tienen sus redes temáticas para eventos de importancia de salud pública. Y los recuadros que tienen ustedes en verde son los laboratorios, por así decirlo, donde utilizamos activamente la secuenciación de genomas completos para la vigilancia genómica de eventos de inocuidad microbiológica de alimentos o eventos de bacteriología de importancia en salud pública o eventos en virología. Y también estamos implementando ya otras técnicas para la vigilancia de parásitos en el Centro Nacional de Referencia en Parasitología y también trabajando con la vigilancia genómica de micobacterias en el Centro Nacional de Referencia eh, en micobacterias, perdón. ¿Cuál es la planta física que tiene nuestro laboratorio? Como se los comenté, está físicamente ubicado en el Centro Nacional de Referencia de Inocuidad Microbiológica de Alimentos, en el segundo piso de ese edificio. Tiene, como ustedes podrán ver, todas las condiciones que debe tener un laboratorio de biología molecular con sus áreas separadas y destinadas para actividades específicas, equipos para la contención de la contaminación, diferentes equipos periféricos para realizar las actividades que requieren los procesos de secuenciación y se están utilizando básicamente dos plataformas que serían las plataformas de secuenciación por síntesis, que es por eso que estamos reunidos ahora, pero también se han utilizado otro tipo de plataformas para el estudio, sobre todo de bacterias y virus influenza. También posterior a todo lo que es la parte del análisis del laboratorio, del wet lab, eh, dependiendo de los eventos que se estén estudiando y dependiendo de los consensos de las redes nacionales en las cuales estamos trabajando y los consensos también con las redes internacionales de las organizaciones, por ejemplo, supranacionales como OPS, se utilizan softwares ya sea tanto de origen libre como la línea de comandos de Linux y otros softwares para el análisis genómico, así como también software licenciados para darle seguimiento a los eventos de interés. En ese contexto, y vean ustedes las diferentes redes en las cuales se ha venido trabajando en los diferentes centros de referencia, las redes de alimentos, las redes de norovirus, las redes del Covigen y la iniciativa que se viene fortaleciendo de las redes regionales de vigilancia de la OPS para múltiples eventos transmisibles. Se utiliza la vigilancia genómica para hacer subtipificación de microorganismos, para hacer vigilancia de patógenos asociados a enfermedades transmitidas por alimentos, para hacer investigación de brotes
brotes tanto de origen comunitario como nosocomial, investigación en la identificación de genes de resistencia, estudios de plásmidos y estudios filogenéticos a nivel bacteriano, vigilancia genómica de múltiples patógenos virales, vamos a ver algunos ejemplos de eso, y metagenómica para la detección e identificación de algunos microorganismos. Así pues, obviamente el evento que más trabajo ha requerido y más esfuerzo ha requerido para llevar a cabo en estos últimos años ha sido la vigilancia genómica de SARS-CoV-2, en el cual el Centro Nacional de Referencia de Virología juega un papel central porque es el que coordina las redes de laboratorios a nivel nacional y como ustedes sabrán, los diferentes laboratorios de las áreas de salud o de los centros clínicos o de los hospitales que hacían diagnóstico de COVID en aquel momento tenían la oportunidad de referir al INCIENSA muestras para hacer la vigilancia genómica del SARS-CoV-2. Muestras que podían ser detectadas tanto por PCR como por pruebas rápidas de antígeno, ¿verdad? Eh, se estableció una cuota, perdón, en aquel entonces de hasta 10 muestras por semana y la coordinación de las redes se mantenía día a día para esa referencia de muestras. Entonces el laboratorio de genómica recibía las muestras del Centro Nacional de Referencia de Virología, se secuenciaban los genomas de SARS-CoV-2 en aquel entonces y se devuelve la información tanto al Centro Nacional de Referencia como a las autoridades para la toma de decisiones en cuanto al seguimiento de la pandemia en aquel momento. Entonces, básicamente eso es lo que se pretende o lo que se quiere lograr con la introducción de este tipo de tecnologías, es que tengan un impacto directo en la toma de decisiones y en el seguimiento de eventos de importancia en salud pública. Así las cosas, en la página web de Inciensa, cuando ustedes entran al www.inciensa.sa.cr, en la primera página de la institución, ustedes van a encontrar dentro de los informes interactivos el informe de vigilancia genómica de SARS-CoV-2 que se está actualizando cada vez que el laboratorio genera una corrida y nuevos datos se va actualizando semana con semana o dependiendo de la frecuencia con la cual se tiren esas corridas, los datos asociados a este evento. Entonces, si ustedes clican ahí, van a obtener esta pantalla donde pueden navegar en diferentes pestañas y van a encontrar información como cuáles son los linajes que circulan en el país en las diferentes semanas epidemiológicas. Ustedes pueden utilizar y hacer consultas interactivas por las diferentes semanas epidemiológicas, navegando en las diferentes pestañas. Y también verán, por ejemplo, la distribución de los diferentes linajes a nivel de la geografía del país y cómo están distribuidos en los diferentes lugares. Eh, Todo esto con el afán de hacer pública y disponible toda la información que tenemos con respecto a este evento. Así que pueden consultarla cuando ustedes deseen. Asimismo, la tecnología no solo se utiliza para seguir lo que nos estaba llegando por los viajeros o las diferentes introducciones por fronteras y lo que se está contagiando de los linajes con los cuales se estaba contagiando la información, las personas en la comunidad, sino que también se utilizaba para darle seguimiento a aquellos linajes propios del país que surgían dentro de nuestro territorio. Y en ese contexto logramos también identificar linajes recombinantes, como este ejemplo que tienen ustedes aquí, que fue la detección de este linaje recombinante XAF, que fue bastante importante durante el 2022 y que era muy propio de Costa Rica, los primeros casos iniciándose en la zona sur del país y luego subiendo hacia la meseta central. Hacíamos proyectos para la visualización de cómo se repartían estos linajes a lo largo del territorio nacional, que ustedes pueden ir consultando también en esos enlaces que les dejamos ahí. El equipo de trabajo detecta entonces esa variante recombinante, propone
que es una variante nueva, se acepta la nomenclatura en los sistemas internacionales, en las bases internacionales, y aparecen entonces ya netamente publicados como XAF en aquel entonces, y se le da seguimiento también en los diferentes portales que le daban vuelve a la redundancia, el seguimiento a los eventos que estaban ocurriendo en ese momento. Aquí tienen ustedes el resumen de básicamente toda la pandemia con sus diferentes fases, ¿verdad? El primer año de pandemia caracterizado por el cierre de fronteras, por muy poca circulación de población, restricción de viajes a otros países, y entonces cómo tenemos datos de las cepas parentales o de los linajes parentales que se circulaban en aquel momento, la aparición de linajes propios de país, que son estos grises más oscuros, con características o marcadores genéticos específicos, la apertura de fronteras y la introducción de las variantes de preocupación o las variantes de interés en aquel entonces, alfa, beta, gamma y delta, y todas las variantes de interés, eta, iota, zeta, epsilon, lambda, que es este periodo que tienen ustedes acá, y como posteriormente van a ser desplazadas por delta, que es el color en rosa, por su capacidad de transmisión más elevada, y luego en la introducción de Omicron, que es el color verde que tienen aquí para todo el 2022, y para lo que llevamos de 2023, las subvariantes de Omicron y lo que ha venido circulando principalmente en la población. Y entonces todos los datos que se generan se utilizan precisamente para divulgación de conocimiento científico, y en ese contexto con los colaboradores con los que siempre estamos en contacto, se han podido hacer varias publicaciones científicas en ese entonces. Eh, Algunas utilizando inteligencia artificial para ver los perfiles clínicos de la presentación de la enfermedad en la era prepandémica, también cómo venían evolucionando, por ejemplo, esas variantes locales. En ese caso, esta variante que tenía esa mutación particular, la T1117I en la espícula, todo en colaboración con nuestros colegas de las universidades y de la seguridad social también. Eh, Publicaciones internacionales también con nuestros colegas de la universidad en el contexto de varios proyectos de fortalecimiento de capacidades bioinformáticas, el desarrollo de pipelines bioinformáticos para detectar coinfecciones a nivel de los pacientes, etcétera. Entonces, la idea es poder sacar la mayor cantidad de información posible y retribuirla y devolverla a la población y a la comunidad científica en el esfuerzo de darle seguimiento al evento pandémico. También el laboratorio se posicionó como un laboratorio de referencia de secuenciación en las diferentes, a nivel internacional, trabajando fuertemente con las redes de la Organización Panamericana de la Salud y dentro del Sistema de Integración Centroamericano, del SICA y de la Secretaría del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, la COMISCA, y recibíamos muestras de los diferentes países cuando ellos no podían realizar las secuenciaciones de SARS-CoV-2, entonces los colaborábamos a tener datos actualizados en el seguimiento del evento en ese momento. Las fortalezas que deja la pandemia en cuanto a la vigilancia genómica se trasladan a otros patógenos, y hemos incursionado también recientemente en la vigilancia genómica de virus influenza. Esto es datos que nos ha provisto el Centro Nacional de Referencia de Virología, donde tienen ya secuenciados más de 220 secuencias de influenza A y más de 100 secuencias de influenza B, y se están preparando los datos de los resultados de eso para, obviamente, hacerlos circular a la comunidad científica. También hemos trabajado en la interfaz humano-animal con el Ministerio de Agricultura y sobre todo con el SENASA, también cooperando con el seguimiento a cepas de influenza de origen aviar y su caracterización. Se está trabajando en diferentes publicaciones y trabajos, sobre todo para darle seguimiento a cepas de influenza aviar que el sistema de vigilancia del SENASA han detectado en el territorio nacional.
Otra cosa también en la que se incursiona y se mantiene una vigilancia activa utilizando las técnicas genómicas es la vigilancia de norovirus en niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda. Es un proyecto que ya tiene varios meses de estar funcionando y ya se han secuenciado varios genomas de norovirus y están disponibles también para que se consulten a nivel de esa red que se llama el NoroServe, donde ustedes van a poder ver los genotipos circulando de norovirus y las cepas que están circulando, los porcentajes, los mapas y las distribuciones de los que se está subiendo para tener una vigilancia en tiempo real de esos eventos o por lo menos tratar de compartir de la manera más acelerada los datos que se van generando, sobre todo en vista de que a futuro también se está pensando en el desarrollo de una vacuna para norovirus y es importante conocer qué es lo que viene circulando en la población. Otro patógeno muy importante que también ha sido incluido en la vigilancia genómica es el dengue. Eh, Se vienen haciendo estudios de caracterización genómica para todos los serotipos de dengue. Este es un comunicado institucional que salió recientemente. Trabajamos fuertemente también con el equipo del Centro Nacional de Referencia en Virología y esto es únicamente uno de los tantos ejemplos que se vienen derivando de esas vigilancias, que fue la detección del linaje americano 3 dentro del dengue 3, del genotipo 3, muy consistentes los datos con lo que había descrito lo, el doctor Naveca y su equipo de trabajo, en el cual se dieron cuenta de la reintroducción del dengue 3, de la aparición de un linaje que no era lo que normalmente venía circulando, y cuando se hace el estudio genómico de lo que se tiene en Costa Rica, es muy similar a lo que ellos han detectado en Brasil, en Puerto Rico y en otras latitudes, y las cepas son muy similares entonces o pertenecen a ese linaje americano 2 del genotipo 3 del dengue 3 y nos permite evidenciar la introducción de nuevos linajes en la población, los cuales es epidemiológicamente muy relevante, puesto que este serotipo tenía muchísimo tiempo de no circular en nuestro país. También utilizamos la vigilancia genómica en todos los que son los patógenos de transmisión alimentaria. Como se los comenté al principio, hemos venido trabajando fuertemente con PulseNet Internacional. Se hizo la transición de lo que era electroforesis en campo pulsado a las tecnologías de secuenciación de nueva generación, y en esa red de PulseNet Internacional podemos compartir procedimientos, podemos compartir información en las 7 regiones de la OMS y tenemos más de 86 países que trabajan y comparten información activamente para darle seguimiento a los eventos de origen alimentario y patógenos alimentarios que van a ser detectados y que hay que monitorear a través de los sistemas de inocuidad de los alimentos. Se hace la caracterización de las bacterias de esos eventos por la aproximación de los análisis de gen por gen, estudiando cada uno de los genes y comparándolos, utilizando comparaciones ya sea del genoma core o del whole genome de esas bacterias. Y aquí ahora les voy a presentar algunos de los ejemplos que hemos trabajado en ese contexto. Utilizamos la tecnología para darle seguimiento a la defunción de una menor que eh, lastimosamente presentó un cuadro de diarrea sanguinolenta, deshidratación severa, y no pudo sobrevivir a ese cuadro. Haciendo la investigación forense del caso, se detecta en el contenido intestinal un Cronobacter sakazaki y sabemos que esa bacteria se relaciona con el consumo de fórmulas infantiles. Se hace la investigación epidemiológica, se evidencia que la menor que falleció efectivamente consumía esas fórmulas infantiles y se logra también aislar la bacteria a partir de una fórmula infantil que estaba en la casa de habitación de la menor fallecida. Cuando se hacen las comparaciones por electroforesis en campo pulsado, se tienen que la cepa de origen alimentario y la cepa de origen clínico son indistinguibles
y también cuando se lleva a la secuenciación por genomas completos, se evidencia que entre las cepas, tanto la clínica como la de alimentos, solo había un alelo de diferencia entre ambas cuando se compara el whole genome MLST de esas bacterias, lo cual confirma la relación epidemiológica y causal que estábamos sospechando y que nos indicaban las otras técnicas moleculares en ese momento. También se utiliza para los brotes en los centros de alimentación. En un restaurante se presentan, por ejemplo, casos de diarrea. Se hace la recolección de los alimentos y de las muestras clínicas asociadas a los pacientes que refieren haber comido en un restaurante particular. Se aísla tanto en los alimentos como en el paciente Salmonella enteritidis y se hace las caracterizaciones genómicas tanto en electroforesis por campo pulsado como en secuenciación de genomas completos, y se evidencia que entre las cepas de origen clínico y las cepas alimentarias no hay más que uno o dos alelos de diferencia, tanto utilizando las diferentes aproximaciones en el core genome o en el whole genome para establecer la relación epidemiológica o confirmar la relación epidemiológica que ya veníamos viendo. También se han hecho estudios con respecto a la vigilancia genómica de Listeria monocytogenes. Recientemente en este año en el programa de control de alimentos del Ministerio de Salud que llevamos a cabo en inocuidad de alimentos, se detectaron y se sacaron del mercado productos contaminados, productos lácteos contaminados con Listeria monocytogenes. Tomamos todas las cepas de Listeria monocytogenes que tuviésemos en nuestra bacterioteca de ese tipo de productos en los últimos meses y se compararon con las cepas de Listeria monocytogenes derivadas por los hospitales que normalmente están refiriendo al Centro Nacional de Referencia de Bacteriología, que se presentan sobre todo en casos invasivos, ¿verdad? Y se hizo la comparación de estas cepas utilizando la aproximación del Core Genome MLST, y lo que pudimos corroborar es que 2 de esos casos presentados en este año están asociados con el consumo de productos de origen lácteo. Este clúster que tienen ustedes acá, en verde son los productos alimenticios y en rojo son los genomas de las cepas de origen humano, y algunos son indistinguibles entre ellos, son exactamente iguales, y un alimento tiene únicamente un alelo de diferencia, lo que establece que hay que darle seguimiento aquí, que estas personas posiblemente consumieron alguno de estos alimentos contaminados, y eso se tiene que esclarecer en la investigación epidemiológica y en el seguimiento epidemiológico del caso. También se evidenció otro clúster de Listeria monocytogenes, donde los dos casos están estrechamente relacionados, no hay diferencia genómica entre los aislamientos, pero al menos dentro de las cepas evaluadas derivadas del plan de control de alimentos, no hay alimentos que tengan un genoma core muy cercano a ella, sino que la cepa tiene una mayor relación, tiene 18 alelos de diferencia, y casi que todas estas cepas son de origen lácteo. Entonces, así se va construyendo y así se va utilizando estas herramientas para darle seguimiento a las fuentes de contaminación alimentaria y tratar de establecer la relación con los casos clínicos que se van presentando. En esta imagen, que es una representación del Minimum Spanning Tree hecha con estos genomas, ustedes podrán ver en las diferentes ramas las diferencias alélicas que se presentan entre los casos humanos y los casos también de origen alimentario. También lo utilizamos para el estudio de brotes recientemente. Esto es en una escuela, la aparición de un brote de enfermedad diarreica en una escuela. Se analizan los alimentos. Se analiza lo que el sistema de salud puede captar en los alimentos que se traen al laboratorio. No sale ningún patógeno, pero sí dentro del, del estudio del brote y de las cepas que van llevando al Centro Nacional de Referencia en Bacteriología, se logran captar 3 casos de pacientes con diarrea con una chivela
Flexneri 3A, se estudian esas Shigella flexneri también a nivel genómico y se demuestra que esas Shigella flexneri no difieren entre sí por más de 3 alelos de diferencia entre los 17.380 alelos que se estudian, por ejemplo, al aplicar el Whole Genome MLST para Shigella. Entonces se confirma que es precisamente el patógeno que está circulando y que produjo ese clúster de casos. Lastimosamente no se pudo tener muestra de alimento, sobre todo de los alimentos de mayor riesgo asociados a la transmisión con Shigella. Ese tipo de muestras no llegaron al laboratorio y presumimos que pueden haber sido entonces esa contaminación de esos alimentos pudo ocurrir en los alimentos que no tienen tratamientos térmicos y principalmente en este caso se indicaba o la información de la epidemiología convencional y el estudio de casos indicaba a las frutas frescas que pudieron haber sido parte del menú de los estudiantes, pero que lastimosamente a la hora de llegar a hacer la investigación ya no había ese tipo de alimento en la escuela. Así que también hemos incursionado a petición de las redes de vigilancia y de nuestros países vecinos a hacer capacitaciones tanto en laboratorio como en análisis bioinformáticos en diferentes momentos. Se han dado talleres regionales, subregionales, donde han participado profesionales tanto de Centroamérica como de Sudamérica y promovemos entonces ese trabajo en red para seguir dándole fortalecimiento a los laboratorios de salud pública de nuestra región para la implementación y la utilización de estas tecnologías en los sistemas de vigilancia. Y bueno, los colaboradores son muchos. Yo creo que esta es la filmina siempre más difícil de todas, donde uno no quiere dejar por fuera a nadie. Los sistemas de vigilancia son complejos, hay que reconocer el trabajo de cada uno de los centros de referencia de nuestra institución, el manejo de las redes temáticas, todos los microbiólogos de la seguridad social, todos los microbiólogos de las universidades y de los laboratorios privados que con su esfuerzo alertan al sistema y están en constante comunicación con los centros nacionales de referencia. Obviamente son la base fundamental para capturar los casos, para identificar el aumento de casos en la comunidad, para notificar oportunamente a los sistemas de salud y a las autoridades de que algo está sucediendo. Todas las contrapartes internacionales también que ayudaron a la mitigación de la pandemia, los gobiernos amigos, las organizaciones como del sistema de atención y prevención de riesgos, como la Comisión Nacional de Emergencias, las redes internacionales de vigilancia, OPS, el CDC, los gobiernos amigos, Alemania, los Estados Unidos y otros países que también, la Unión Europea que también colaboró. Y bueno, un agradecimiento a todo el staff del INCIENSA y a todos los colaboradores de nuevo. Y bueno, agradecemos el espacio que nos dan para venirles a presentar este overview de las diferentes aplicaciones. Obviamente es una pincelada, hay mucho más temas que dejáramos por fuera, pero quedamos a la orden para seguir creciendo y seguir fortaleciendo el sistema país, porque esto nos ayuda a dar respuestas oportunas y a mejorar la prevención y control de enfermedades transmisibles dentro de nuestro sistema de salud. Que tengan una feliz tarde y quedamos a la orden. Ahí tienen nuestros contactos y seguimos entonces en comunicación y muchísimas gracias. Hasta luego.